del eje porque estamos hablando de economía y vamos a hablar también de no solamente cómo el Estado gasta, sino cómo el Estado recauda. Y esos son los impuestos y un dato que surge en los últimos días que llama la atención, que es cómo va cobrando relevancia un tipo de impuesto coyuntural que ha llegado para quedarse, como es el impuesto país. Bueno, tanto hemos hablado, por ejemplo, del impuesto al cheque, de algunos otros impuestos que eran de emergencia y que finalmente terminaron quedándose forever, o casi. Bueno, ahora el impuesto país empieza a tener realmente una importancia dentro de lo que es la recaudación del Estado. Se lo vamos a preguntar a Guillermo Poch, que ya está en línea con nosotros, él es tributarista y ya un amigo de la casa, casi podríamos decir. ¿Cómo te va, Guillermo? Aquí te saludamos Javier y Lorena. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Lorena? ¿Cómo va, Javier? Muy bien. Bueno, ¿qué podemos pensar de esto del impuesto país, que en algún momento nos ilusionamos con que pudiera desaparecer, que pudiera no existir más? Digo, si empieza a ser tan importante en la recaudación, ¿cuál es tu diagnóstico hacia el futuro? Como ustedes bien indican, viene subiendo la recaudación, subió del 1,6% de la recaudación, últimamente está en el 5,3%. Las buenas noticias es que para mí este gravamen deja de existir el día de que deje de haber un desdoblamiento cambiario. Okay. ¿Qué quiere decir esto de desdoblamiento cambiario? Que el día que el dólar oficial tenga el mismo valor que el dólar billete, dólar bursátil, automáticamente el gravamen debiera dejarse cobrar, porque este impuesto nace producto del cepo cambiario. Claro. Ahora, ahí, Guillermo, tenemos un dato. Sergio Massa ayer dijo que el cepo, que es parte de este desdoblamiento, terminaría en 2024, a fines de 2024, cuando el ingreso de dólares, por algunas cuestiones que contábamos antes, el campo, la energía, etcétera, fuera más robusto. Si gana Milei, ¿esto podría ocurrir intempestivamente? Mirá, o sea, yo creo que hay que tratar de acelerar la salida del tipo este desdoblamiento cambiario. Tiene varios bemoles esta situación, porque en definitiva cuando vos a la gente le estás pagando un precio, o sea, alguien exportó y le pagás menos producto de que le reconoces al dólar oficial, lo que termina pasando es que termina pagando un impuesto por exportar. Claro. Entonces eso tiene un perjuicio. Después cuando vos estás importando mercaderías, tenés el beneficio de comprarlo tal vez más económico, de alguna manera estás subsidiando la importación. Visto así, también, a ver, no sería inocuo de esa situación de empatar el dólar oficial con el dólar billete, porque de alguna manera los productos que tienen componentes importados también subirían de valor. Claro. Pero de alguna manera eso hay que irlo corrigiendo, porque las cosas tienen que valer lo que valen, no lo que uno quiere disponer o terminar fijando. Recién, bueno, la hipótesis era qué pasaría si Javier Milei es el presidente después del 19 de noviembre de la segunda vuelta. Digo, en cualquiera de los dos casos, el enfrentamiento al que deberán acceder, porque no les va a quedar otra, el nuevo presidente va a ser, bueno, una economía compleja, pero también una Argentina con un sistema impositivo muy complicado, con un montón de impuestos. Siempre lo hablamos, superpuestos, cosas que son doble imposiciones en algunos casos. Digo, ¿cómo pensás que puede ser una política en ese sentido, en el sentido impositivo de Sergio Massa, pensando en que, como él dice, el que viene sí va a ser mi gobierno? ¿Cómo, Lorena, un segundito ahí, medio te perdí un poquito? No, ¿cómo pensás que será una política impositiva de un eventual gobierno de Sergio Massa, pensando en que lo que él dice es, este no es mi gobierno, o este no es el gobierno en el que yo tomo las decisiones, el próximo sí lo será y yo voy a ser el presidente? Bueno, o sea, a veces sucede de que vos, siendo tal vez ministro de Economía, no podés articular todo lo que necesitas terminar articulando. Pueden suceder esas cuestiones. Entiendo de que él debe contemplar la posibilidad de que si él propone y dice las cosas pueden ser distintas, es porque considera que tiene un margen de negociación en otras áreas que también inciden en la economía. Como puede ser, no sé, el ámbito laboral, viste que tenés un Ministerio de Trabajo, bueno, eso también puede tener un impacto cuando vos de alguna manera tenés la administración como titular del Poder Ejecutivo. Guillermo, se habla mucho también de esto, reformas impositivas, ¿no? Más allá de aquellos números que estuvieron en discusión acerca de cuántos impuestos hay en simultáneo en la Argentina en este momento, algunos cambios parecen
un poco más urgentes, o algunos la gente se centra más. Este año hablamos del impuesto a las ganancias, este año a último momento también hablamos del IVA, sobre todo el IVA de los alimentos. ¿Qué tipo de modificación crees vos que necesita la Argentina para simplificar su sistema tributario y hacerlo quizás más eficiente? Argentina cuenta con un número muy importante, son más o menos 167 gravámenes o 146, dependiendo del análisis que se hace, de la cantidad de gravámenes que se aplican localmente. Sí. Visto así, hay que pensar de simplificarlo. También otra cuestión importante es quitar impuestos distorsivos y, por otro lugar, lo que la dirigencia política va a tener que buscar, más allá de quién sea el próximo titular del Poder Ejecutivo, es incentivar o atraer inversiones, porque en la medida de que vos generás riqueza, automáticamente lo que termina sucediendo es que aumentás la recaudación sin subir la presión tributaria. Cuando digo la presión tributaria es el porcentaje de impuestos. Ejemplo, en el IVA hoy es el 21%, la alícuota general. Si vos estás vendiendo mucho más y te aumenta la recaudación del IVA y no estás aumentando los gastos en consecuencia, te puede dar la posibilidad de bajar la alícuota. Esto es una multiplicación, es base imponible por alícuota. Si te sube la base imponible porque tenés una actividad económica próspera, podés darte el lujo de bajar la alícuota, porque total el producto de eso es lo mismo. Claro, claro. Ahora, justo Javi te preguntaba o mencionaba entre los distintos impuestos el tema del impuesto a las ganancias, y sobre todo con la modificación que se implementó durante los últimos meses a partir de una propuesta del propio Sergio Massa. ¿Qué impacto tiene en realidad esta modificación del impuesto a las ganancias? Porque obviamente para las personas que menos ganan no tiene ningún tipo de significado, ¿no? Digo, ya no estaban dentro del mínimo no imponible, ahora casi nadie paga o son muy poquititos los que pagan. ¿Cuál es la incidencia realmente para la población de trabajadores? Se vio beneficiado un grupo de personas que tenía salarios altos. Eso es elocuente, porque subieron de 700.000 a 1.770.000. En esa gente tuvo un incremento más o menos de un 26% de salario. La gente de bajos recursos de alguna manera también se hizo escuchar en la calle, porque podía haber una asimetría, y se implementó la devolución del IVA, que ahí afecta principalmente a la gente que no vio este beneficio. Claro, perfecto. Guillermo, te queremos agradecer una vez más por traer claridad en un tema tan complejo como es el tema impositivo en la Argentina, y seguiremos atentos porque además son épocas de definiciones y seguramente necesitaremos más ayuda para terminar de entenderlo. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias, a disposición. Hasta luego.